Señor, en esta mañana, una vez más, pedimos de tu Espíritu Santo que nos haga ver a Cristo, que podamos enfocar nuestra mirada en Él. Y en este momento final de la historia, podamos anclar nuestra vida en Él. Enraizar nuestra vida en Jesús, en la roca, para estar firmes, confiando y esperando que Él venga y poder gozar por fin de la promesa completa de una vida mejor para nosotros, Señor. Esta mañana, al abrir tu palabra, una vez más, muéstranos a Cristo. En Jesús te lo pedimos. Amén. Colosenses. El libro de Colosenses. Sabemos y hemos estudiado una carta dirigida de Pablo hacia los colosenses. Pero quiero comenzar con una curiosidad en relación al libro de Colosenses. Ustedes saben a quién fue dirigida la carta, ¿verdad? ¿A quién fue dirigida la carta? A la iglesia que estaba en Colosa, los colosenses. Pero también Pablo dice que vaya esa carta también a la Odisea, a la iglesia que se encuentra en la Odisea, pero principalmente a los colosenses. Muchos o varios de los estudiosos de la Biblia han concordado que si toda la escritura nos habla de Cristo, el libro de Colosenses es el libro más cristocéntrico que encontramos en la Biblia. De 95 versículos que contiene, 22 de ellos hablan de Cristo o mencionan directamente la palabra Cristo. Y eso equivale que de cada 4 versículos, literalmente uno nos habla de Cristo. Así que concluyen de que este es el libro más cristocéntrico de toda la Biblia. Si toda la Biblia nos habla de Cristo y si encontramos en símbolo a Cristo en toda la Biblia, en el libro de Colosenses lo vamos a encontrar directamente. Así que la importancia del libro de Colosenses es relevante siempre y relevante hoy para nuestros días como cristianos, porque nos llamamos cristianos. ¿Por qué Pablo tiene que enfatizar tanto a Cristo para los de Colosa? No sé si ustedes se preguntarán eso, pero yo me pregunté, ¿y por qué Pablo estaba tan enfatizando a Cristo para los colosenses, para los de la Odisea? ¿Qué tiene de relevancia para Pablo el poder hablar acerca de eso, acerca de Jesús, de una manera directa hacia los de Colosa? Los historiadores y al detenernos en la carta, nosotros podemos encontrar unos problemas en relación a las declaraciones de Pablo. Los problemas que se enfrentaba en Colosa era un problema como en las demás ciudades, los judíos, el legalismo de los judíos, pero hoy combinado con el gnosticismo, los gnósticos. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con Cristo? Es que ahora ya no era solo la ley, no solo eran los judíos bajando de categoría a Jesús, sino que ahora a través de una filosofía, a través de hablar del conocimiento del hombre, a través de hablar de la sabiduría en el hombre, entonces ahora se estaba menospreciando a Jesús o el ministerio de Jesús en la tierra.
Y yo digo y me pregunto, ¿y hoy día no podemos estar enfrentando la misma crisis nosotros? El tanto conocimiento, y algunos dicen en la ciencia, pero yo digo también en la Escritura. El mucho conocimiento en la Escritura no nos puede estar llevando a sentirnos autosuficientes y comenzar a menospreciar el ministerio, el trabajo, la dedicación de Jesús para tu vida y para la mía. En Colosenses se enfrentaron una crisis mayor. Saben que en Colosenses nosotros encontramos una declaración de adorar a los ángeles. No sé si ustedes lo han leído eso. ¿Quieren leerlo conmigo? Vamos a Colosenses. Y quiero que abramos el libro de Colosenses, porque esta mañana vamos a leer el libro de Colosenses. Colosenses. Libro de Colosenses. Bueno, para ser enfático, como decía, vamos a leerlo en el capítulo 2, en el versículo 18. ¿Lo tienen? Amén. Y quiero que tengan abierto el libro de Colosenses. Vamos a leer el libro de Colosenses esta mañana. Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál premio? ¿Están conmigo? ¿Cuál premio? La vida eterna. ¿Cuál premio? La salvación. ¿Cuál premio? El perdón. ¿Cuál premio? El amor de Dios. Nadie os prive de eso. Pensando, dice Pablo, en filosofías huecas, pero aquí específicamente dice afectando la humildad de ustedes al sentirse menores que los ángeles y ofreciéndole culto a los ángeles. En otras palabras, habían presentado a los ángeles como una alternativa también para poder recibir un premio que ya Jesús se lo había otorgado a todo el que cree. Amén. Y yo pregunto esta mañana, ¿no hay veces podemos buscar otros intermediarios, menospreciando el ministerio de Jesús, sabiendo que en Jesús tenemos todo, y nosotros buscando otros intermediarios para obtener los premios que en Jesús nosotros ya tenemos al creer en Él? Mis hermanos, el libro de Colosenses, voy a ir a él y quiero que me acompañen. Capítulo 1. En el libro de Colosenses, Pablo inicia hablando de la supremacía de Cristo. Algunos utilizan la palabra la preeminencia, que esa es una palabra ya más teóloga, más de teología, la preeminencia. Pero para nuestro medio, la supremacía, la grandeza de Cristo. ¿A dónde es que Cristo es grande? ¿A dónde es que Cristo merece tu adoración y la mía? ¿Cómo es que Cristo ahora merece una adoración especial? No solo por el hecho de ser Dios, sino por ser nuestro Redentor. Amén. Y a raíz de eso Pablo comienza a hablar, bueno, entre muchas cosas, pero hoy enfatizando a Cristo, nos comienza a hablar en relación a lo que es la supremacía de Cristo. Cristo es, voy a usar la palabra, lo máximo. ¿Están conmigo? Amén. ¿Por qué es lo máximo? Dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Por qué es grande? ¿Por qué es lo máximo Jesús? Porque solo a través de Él tenemos nosotros redención. ¿Y por qué no decirlo? Tenemos perdón de pecados. Solo Jesús. Así es el versículo 14. Y entonces Pablo introduce a Jesús, nuevamente recordando a los cristianos de Colosas, diciéndole, en Jesús, Él es nuestro máximo, Él es lo mejor, Él es el único, en Él es todo, porque en Él nosotros tenemos redención y perdón. ¿Y saben qué? Y solo en Él.
Amén. Pero si ustedes todavía lo sienten chiquito, dice Pablo, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, en Él conocemos a Dios. Ustedes lo tienen en menor grado eso. Y algunos comenzaron a discutir, y o mejor dicho, Pablo comienza a hacer una aclaración en ese versículo, porque algunos comenzaron a discutir en cuanto a la existencia de Jesús. Yo no sé si ustedes se han enfrentado con alguien que discute la existencia de Jesús, pero en Colosa hace años ya estaba ese problema con los famosos gnósticos de aquel entonces, con los orígenes del gnosticismo en aquellos días. Entonces comenzó la discusión del origen de Jesús, y ahora todavía hay discusión acerca del origen de Jesús. Pero Pablo entonces viene y le va a aclarar y le dice: Él es el principio de la creación, pero no refiriéndose a ser el primero en ser creado, sino que en Él surge todo. Él es el principio, en Él se inicia todo lo que es creado. Y eso dice el versículo 15. Y por eso dice que es el primogénito, Él es el origen de todo lo creado. Y si nosotros continuamos leyendo el versículo 16, lo confirma, porque dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Lo tienen todavía como algo menorcito? Él es el creador de todo. Pero si todavía eso no les llena, dice Pablo, versículo 17, en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. En otras palabras, no solo crea, sino que mantiene, da vida. Amén. Tu vida y la mía hoy, indiscutiblemente, se la debemos a Jesús. ¿Quién no pecó esta semana? Uy, ya lo vi con una carita ahí. ¿Quién no pecó esta semana? La pregunta sería entonces: si todos pecaron, ¿qué están haciendo aquí? Ustedes tendrían que estar muertos, porque la paga del pecado es muerte. Pero en Jesús ustedes y yo subsistimos todavía hoy. Y todavía creen que eso es poquito. Versículo 18 dice Pablo: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahora, Él no solo es grande en los cielos, Él no solo es Dios, sino que aquí en la tierra se vuelve el dirigente tuyo y mío aquí en la tierra. Él es nuestra guía, Él es nuestro pastor para la iglesia. Versículo 19, todavía el 18, una cosa más. Porque ahí dice: Él que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces no solo está hablando que Él es nuestra guía, nuestro pastor, sino que también Él es nuestro ejemplo en cuanto a la resurrección. En otras palabras, en Él tú y yo tenemos seguros que podemos ser resucitados. Amén. Él fue resucitado, así que hay garantía de que podemos ser resucitados. Amén. Jesús dijo: yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la resurrección. Lo mostró, lo vivió, y ahora tú lo tienes como ejemplo para que nuestra fe no falte. Versículo 19, Pablo continúa diciendo: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y cuando nosotros vamos al original de esta palabra plenitud, es el tributo de Dios que se le acredita como todopoderoso. Así que Jesús es el todopoderoso. A Dios le complació, Dios lo llenó de todo poder. Él es todo poder. ¿Creen que es chiquito? ¿Creen que es menos? Al grado que nos pongamos a adorar
a buscar intercesor en otro. Mis hermanos, Pablo amonesta a los de Colosa bajo este término, mostrando la grandeza de Jesús, para que podamos darnos cuenta que no hay otro camino, sino solo hay un camino seguro de nuestra salvación, que es Cristo Jesús. Amén. Y termino con el versículo 20, pero no el sermón. ¿Ok? Termino esta parte con el versículo 20, pero no el sermón. No miren el tiempo. Ok, no miren el reloj. Dice el versículo 20, y por medio de él reconciliar, que ya lo había dicho anteriormente, consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Si alguien puede discutir en cuanto a la intercesión de Jesús, Pablo enfatiza claramente que en los cielos y en la tierra, en los cielos como Dios y en la tierra a través de su sangre, de su sacrificio, nosotros tenemos el perdón y el acceso a nuestra salvación, a vida eterna. Pero Pablo profundiza un poco más y nos lleva en cuanto al hecho de que Cristo por nosotros hace un trabajo especial. Entonces, en la generalidad, en el capítulo 1, Pablo presenta la grandeza de Jesús, pero en el capítulo 2, él avanza un poco más y lo acerca a nosotros y comienza a decirnos en el versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Algunos dicen, está repitiendo, sí, pero allá lo presenta en una generalidad, pero ahora te lo está acercando a ti, me lo está acercando a mí, y nos dice que en Jesús tú eres completo. En otras palabras, si tú no crees en Jesús, tú no estás completo. ¿Están conmigo? Amén. Pregunto esta mañana, ¿qué tan completos estamos? El versículo 11, y aquí comienzan algunas discusiones. Y vosotros, versículo 11, en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Mientras el legalismo judío decía, no, que no me vengan hablando de Jesús, que no me vengan hablando del sacrificio de Jesús para ser salvo. Te circuncidas y entonces recibes el favor de Dios. Y entonces Pablo aclara y dice, ¿sabes qué? En Jesús hay una circuncisión especial. No es una circuncisión hecha de mano. No es por sangre que eres linaje para salvación, sino que en Jesús tú recibes una circuncisión. Tu carne pecaminosa, en Jesús tu pecado es perdonado. Amén. Y eres limpio. Amén. Gloria a Dios. Y entonces los judíos, ¿verdad? No, es que aquí se guarda la ley, ¿verdad? Y Pablo tiene que enfatizar un poco más. Versículo 12. Sepultados en él en el bautismo. ¿Cómo tú y yo somos circuncidados espiritualmente? En el corazón. ¿Cuál es ese día? En el bautismo, en el cual fuiste también resucitado. En otras palabras, en el bautizo no solo entras a formar parte de la familia, del linaje de Dios, bajo la circuncisión espiritual del bautismo, porque allí sos limpio de pecado, sino que allí también resucitamos para una nueva vida por medio de la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús. Mis hermanos, y aquí no podemos menospreciar también la importancia del bautismo. Todos debemos ser bautizados en Cristo Jesús. Para entrar al pueblo de Dios, para pertenecer al pueblo de Dios y gozar de la resurrección a una nueva vida. La lección de escuela sabática esta semana nos hablaba de nacer de nuevo.
Y yo no sé hasta dónde nosotros hemos dejado el nacer de nuevo. Pero es tiempo de nacer de nuevo, como lo veremos en el capítulo 3 de Colosenses. Pero hoy continuemos viendo lo que Dios, cómo Cristo se acerca a nosotros. Y el versículo 13 nuevamente confirma una generalidad del capítulo 1. Y vosotros están muertos en pecados. Están leyendo conmigo, ¿verdad? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Amén. ¿Jesús puede perdonar pecados? Amén. Amén. Sí. Y Él lo ha dicho claramente, que Él perdona pecados. Que Él muestra el perdón de pecados. Y para ti y para mí tenemos perdón de pecados. Eso es Cristo con nosotros. Un perdonador. Pero también en el versículo 16 del capítulo 2 nos dice que Él también, Él es nuestra justicia. Él nos juzga. Por tanto, nadie os juzgue, dice. Y aquí vamos a entrar en un punto crucial. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie los puede juzgar por eso. Porque en Cristo ustedes son salvos. En otras palabras, nadie puede decir que porque tú comes esto o no comes esto, no eres salvo. ¿Están conmigo? Pues sí, ya no todos. Mis hermanos, Pablo les está aclarando que no es por lo que como, por lo que veo, por las fiestas, por la tradición que cumpla o que no cumpla, mi salvación. Mi salvación solo es porque yo creo en un Jesús que ha muerto por mí. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y aquí es donde no nos hemos detenido, hermanos. Algunos quieren justificar, lo digo, ¿no? Le hago caso al Espíritu. No se me enojen. Ok, no se me enojen. Le voy a hacer caso al Espíritu porque esto no lo había pensado y ahorita me lo pusieron en la mente. Miren, hermano, algunos nos justificamos en este texto diciendo, ok, como nadie me puede juzgar en comida, yo puedo comer cerdo. Pero no han leído el versículo 17. Porque el versículo 17 dice que eso de comidas, eso de fiestas, eso de día de reposo, no es el principio de tu vida. Eso va a venir a tu vida. En otras palabras, al principio, y voy a usar siempre la misma palabra, al principio yo estoy comiendo cerdo, pero al creer en Jesús viene algo diferente. ¿Qué viene? El cuidado de mi cuerpo. ¿Qué viene? La adoración correcta en sábado. Eso viene en posterior, como resultado a creer en Cristo. Ahora, yo no puedo juzgar a alguien que está comiendo cerdo y decir ese no va a ser salvo. Yo no lo puedo juzgar, porque un día él va a creer en Jesús y él va a ser salvo. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Pero ese es un resultado. Por hoy, yo creo que todos los que estamos aquí ya creímos en Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces lo que ha de venir ya lo estamos viviendo, ¿verdad? Si no, veamos el capítulo 13. Pero no quiero pasar el versículo 18 que ya les mencionaba. La adoración a los ángeles.
Si tú crees en Jesús, no adoras a nadie más. Amén. Y ese es el problema. Que como no creemos en Jesús muchas veces, entonces nosotros estamos buscando otras cosas. Pero cuando yo creo en Jesús y que en Jesús soy todo, ya no necesito nada más. Amén. Pero cuando yo creo que no, es que Jesús ya subió a los cielos y ya no está conmigo, yo necesito una ayudita, y entonces comienzo a buscar, no solo, y voy a decir esto, no solo los santos muertos, sino que los santos vivos comienzo a buscar para que intercedan por mí. Pero Pablo dice, no necesitas ni ángeles que son mejores, ni ángeles, seres que no han pecado, no necesitas eso. Jesús vino a morir por ti. Amén. Jesús ha hecho todo el sacrificio por ti. En Jesús es todo. Amén. Cree en Jesús. Amén. Pero entonces caemos al capítulo 3, donde ustedes y yo debemos estar. Nosotros en Cristo. Ese versículo 17 que dice que todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, nos lleva al capítulo 3. Pablo nos lleva al capítulo 3 y dice, ok, ya creíste en Cristo, y ustedes dicen, Amén. ¿ya creyeron en Cristo? Amén. Ok, vaya pues, entonces leamos el capítulo 3. Veamos hasta dónde. Veamos hasta dónde. Ustedes leyeron la lección de escuela sabática esta mañana, o mejor dicho, durante la semana, y entendieron que Nabucodonosor reconoció la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Pero espérate un momento, la estatua yo la hago de oro completo, no te metas aquí. Y Dios había dicho no, ¿verdad? Hay muchos reinos. Y él dijo, no, espérate. Tú eres el Rey de reyes, el Señor de señores, pero aquí yo estoy gobernando. Así que aquí todo se gobierna por mí y nadie más. Mis hermanos, en nuestra vida cristiana, muchas veces caemos en este impasse. Sabemos la grandeza, sabemos quién es Jesús, sabemos cómo es Jesús. Creemos que Jesús es excelente, es superior. Pero a la hora de aplicarlo a nuestra vida, a la hora de reconocerlo, no como el Rey de reyes, sino como el Rey de mi vida, entonces me encuentro, le pongo un stop. El capítulo 3 dice que nosotros que hemos creído en Jesús, versículo 1, si habéis pues resucitado con Cristo, ¿qué va a pasar? ¿Qué andamos buscando, mis hermanos? Ay, no me digan eso. Bueno, o mejor dicho, yo no dije que las de abajo, ¿ok? Aquí yo estoy leyendo que dice las de arriba. ¿Qué estamos buscando? Las de arriba, ¿verdad? Amén. No, yo creo que no dijeron. Ay. Miren, Colosa y la Odisea estaban llenos de riquezas en esa ciudad. Así que la creencia en Jesús, en la supremacía de Jesús, había que mostrársela. Yo no sé si hoy debemos recordar la supremacía de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tengamos nuestra mirada en Jesús, entonces buscaremos las cosas de arriba. El versículo 2 lo dice en unas palabras más claras todavía. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Enciendo la televisión, me caen las noticias en Twitter, veo Facebook en las noticias y comienzo a ver todas las cosas de la tierra. ¿Y saben lo que sucede? Mi corazón se aflige. ¿El de ustedes no?
Yo he visto algunos que lloran. Yo me aflijo, me asusto. Me da miedo salir a la calle. Pero luego levanto la mirada y veo a Jesús. Amén. El cual dice, no temáis, yo he vencido al mundo. Amén. Y entonces digo, ¿creo? ¿Creo o no? Vamos hacia adelante, confiando plenamente en Él. Versículo 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Necesitamos creer en Jesús. Amén. Necesitamos creer en Jesús. Y siento que este sermón es para este tiempo del fin. Porque entre tanta tribulación, entre tanto miedo, entre tanta confusión, podemos perder la mirada de Jesús. Podemos dejar de ver a Jesús. Podemos dejar de creer en Jesús y ver que en Él es todo. En Él somos todo. Mire el versículo 12. Ahora nos lleva al versículo 12 Pablo y dice, vestidos pues. En otras palabras, si creen en Jesús, vístanse como escogidos de Dios, santos. En otras palabras, apartados de mal, dedicados solo a Él y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y yo me digo, ¿y cómo lograr esto? Y la respuesta es sencilla. Pon tu mirada en Jesús, vas a copiar a Jesús, pero tú estás viendo lo que el mundo hace. Y entonces estás copiando al mundo. El mundo no es humilde, es orgulloso. Tú eres orgulloso. El mundo anda alterado. El mundo anda alterado. ¿Ya? ¿Sí? El mundo anda alterado. Y entonces nosotros, ¿cómo actuamos? Alterados. Pero cuando nosotros miramos, ponemos nuestra mirada en Jesús, contemplamos a Jesús en la Escritura, nosotros vamos a ver un hombre paciente, humilde. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a atrever a ser orgullosos? Miremos a Jesús. Pablo dice, es hora de ver a Jesús. La benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, eso que está en Jesús debe ser parte tuya porque tú has creído en Jesús. Versículo 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y yo creo que aquí también estamos en un conflicto grande. Porque no tenemos tiempo. Poco tiempo tenemos para orar. Y no tenemos tiempo para leer la Biblia. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo ando luchando con el tiempo para buscar un tiempo para leer la Biblia. Y algunos creen que yo leo mucho la Biblia. Pero les voy a decir así, sinceramente, lucho, buscando el tiempo, haciendo el tiempo. Tengo una hora de lunch en mi trabajo. Y lucho. O me acuesto a dormir media hora o me pongo a leer la Biblia media hora. ¿Ustedes creen que no necesito dormir esa media hora? Yo a veces sí siento que la necesito dormir. Pero ¿qué es más importante? Mire, yo le dije a un hermano que me hizo un favor. Hermano, usted me ha dado más horas para dormir. Pero después dije, no. Me ha dado más horas para estudiar la Biblia. Porque nosotros debemos de abundar en la palabra. Para creer en Jesús. Para estar viendo a Jesús. Y que las cosas terrenales pierdan su valor. Porque mi mirada en Jesús me da la mirada en las cosas de arriba. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho,
Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué más quisiera decir? Pero debemos de concluir, así que 4 consejitos. Me he dado consejos, ¿ok? 4 consejos para concluir, 4 llamados a tu vida y a la mía. Número 1, con la familia. Colosenses 3, 18 al 20 dice: hombres casados. No, a ellas primero. Ella sabía yo que iban a saltar. No es que las damas primero, ¿verdad? ¿Eh? ¿Sí? Ok. ¿Tengo su atención otra vez? Amén. Casadas, mujeres, esposas. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, ¿verdad? ¿Verdad? No hacen caso. Qué difícil, ¿verdad? Yo no sé por qué lo vemos difícil. ¿Saben por qué lo vemos difícil? Te lo voy a decir así. ¿Sabes por qué lo miran difícil, dama? Porque la sociedad de hoy en día te enseña diferente que lo que te enseña Dios. Esa es la diferencia. Porque las filosofías humanas, y aquí no solo a las damas, a los hombres también, porque las filosofías humanas nos llenan la cabeza de locura, nos llenan la cabeza de orgullo, y nadie se quiere dejar en la familia. La mujer no se deja, el esposo no se deja, los hijos no se dejan, y entonces y la unión en Jesús, ¿dónde está? No está en la familia, no está en la iglesia. Así, no está en la familia, no está en la iglesia. Este mensaje es para hoy, porque la filosofía humana está llenando nuestra mente de muchas cosas, pero nuestra mirada tiene que estar en Jesús. El manso y humilde, el benigno y el que todo lo puede, porque Él te puede cambiar a ti como mujer. Por lo tanto, casadas, están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Denle la oportunidad, damas, denle la oportunidad a sus esposos. Hijos, denle la oportunidad a sus padres para que los guíen en el camino del Señor. Maridos, hombres, por favor, es hora de mostrar el amor a nuestras esposas. Porque decimos que las amamos, ¿verdad? Amén, amén, amén. Las amamos, amén. Ok, es hora de mostrar que las amamos. Porque el texto, Pablo aquí lo cierra así: amad a vuestras mujeres. Y no seas ásperos, en otras palabras, que tu actitud sea como la de Cristo. Que amó a la iglesia y dio su vida por ella. Amén. Hijos, a mí me gustó una vez que estuve en un retiro y que preguntaron: levanten la mano, ¿quién no es hijo? ¿Ah? Así que hijos, todos, obedientes a vuestros padres, porque eso le agrada a Dios. Hoy estoy tomando mucho tiempo para cerrar. Versículo 23 del capítulo 3 de Colosenses: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Saben que hay veces me siento así como
con mi jefe. Ay, mi jefe no se lo merece. Ustedes no, ustedes tienen buenos jefes. Ah, bueno, denle gracias a Dios. Pero hay veces cuando mi jefe se porta mal, digo, nah, ya no le voy a hacer esto porque no se lo merece. Pero pongo mi mirada en Jesús. Y Jesús hizo lo mejor, aun cuando tú y yo no lo merecíamos. Y como yo tengo que imitar a Jesús, tengo que hacer un buen trabajo. Porque lo hago para Jesús. Al fin y al cabo, Él es el que paga. Y paga bien. Capítulo 4, versículos 5 y 6, porque no hemos tocado el capítulo 4. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Mis hermanos, mucho hablamos del testimonio para la honra de Dios. Nuestras palabras son un gran testimonio para la honra de Dios o para la deshonra. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo tratamos a los demás? Con nuestras palabras debemos de cuidarlas. Amén. Porque hemos creído en Jesús. Amén. Hemos resucitado en Jesús. Amén. Amén. Y el último versículo, Colosenses 2, 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Andad en Cristo. Él es el camino. Arraigados. ¿Saben qué es esa palabra de arraigados? Es cuando el árbol saca unas raíces bien profundas. Nuestra fe debe de profundizar lo más que podamos en la palabra para estar firmes en la roca, firmes en nuestra fe, no faltando en nosotros la demostración de nuestra fe, que son nuestras buenas obras, para la cual nos ha preparado el Señor y su palabra. Amén. Amén.